Bienvenidos al podcast JMBP, un podcast de diversos aspectos culturales, creado y conducido por José Manuel Ballesteros Peralta. Podcast JMBP número 1. Sección Historia del Perú, entrega número 1. En esta primera entrega hablaremos sobre la obra de Julia Codesido. Julia Codesido fue una pintora peruana que nos ha legado una importante obra realizada en el siglo XX. Julia Codesido nació en Lima en el año 1892. Se distinguen tres periodos de su obra artística. La primera etapa de su labor artística coincide con sus años de estudio en la Escuela Nacional de Bellas Artes, es decir, entre 1919 a 1924. En sus retratos y figuras de ese entonces prima un tratamiento naturalista. La segunda etapa de su obra artística se inicia en 1925, cuando Julia Codesido adoptará la influencia indigenista recibida por José Sabogal. La expresión indigenista se observa en el tratamiento de sus cuadros, por ejemplo, en los colores vivos y el trazo fuerte de las facciones de los indígenas, mostrados siempre con pómulos angulosos, ojos grandes y fijos, así como pupilas dilatadas. Con este tratamiento y presentación de las escenas de los personajes y paisajes andinos, consigue Julia Codesido revalorar al pueblo autóctono y muy especialmente a la mujer campesina. Entre las obras más conocidas de esta etapa tenemos a Vendedora Yacuchana de 1927, la carátula del libro Siete ensayos de José Carlos Mariátegui de 1928, seguramente su obra más conocida, en donde se muestra a la letra N como vista en un espejo, recordando así una letra cirílica, así como la letra U, mostrada como si fuese una letra V. Además, tenemos de este mismo año la portada de la revista Amauta del 18 de octubre de 1928. Otra conocida pintura del periodo indigenista es India Huanca, de 1932. Las pinturas mencionadas aquí se pueden apreciar en el Museo de Arte de Lima. La etapa indigenista de Julia Codesido irá concluyendo alrededor del año 1944. La tercera etapa de la obra de Julia Codesido es denominada por muchos como expresionista. Se inicia en 1945, en donde Julia Codesido creará una obra con características propias, donde conjugará su propia práctica indigenista previa con la influencia exterior, como la que recibe de los muralistas mexicanos y las corrientes europeas de ese entonces, para conseguir, mediante síntesis y trazos sencillos, una producción de gran expresividad. A este tercer y último periodo denominado expresionista pertenece, por ejemplo, las pinturas que podemos apreciar en el Museo de Arte de Lima, tales como Mujeres Selváticas de 1949, Tres Jefes Indios de 1953, Cristo de la Cruz Verde de aproximadamente el año 1960. Esta tercera etapa fue la última de la vida de la pintora Julia Codesido, es decir, culminó cuando se produjo su fallecimiento en Lima en el año 1979. Para terminar esta breve reseña, leeré un pensamiento del artista. Mis composiciones obedecen algunas veces a emociones íntimas, otras a visiones plásticas simplemente. Todas ellas sí van envueltas en atmósfera de sinceridad
y recogimiento interior. Con este pensamiento de nuestra pintora Julia Codesido, doy por terminada esta primera entrega de Historia del Perú, así como el podcast JMBP número 1. Esperando que haya sido de su completo agrado, se despide de ustedes José Manuel Ballesteros Peralta.